Antes de que una nación caiga, antes de que una generación enfrente consecuencia, siempre aparece una señal que casi nadie reconoce. No es una señal visible para todos. No siempre aparece en los titulares de las noticias, ni en los discursos de los líderes. Muchas veces es una señal silenciosa, una transformación que ocurre lentamente en el corazón de las personas y en la conciencia de una sociedad entera. Al principio parece algo pequeño, casi insignificant, pero con el tiempo se convierte en el indicio más claro de que algo profundo está cambiando en la relación entre una generación y Dios. Esa señal es la pérdida del temor de Dios. El temor de Dios no es miedo irracional ni terror religioso. En las Escrituras, el temor de Dios representa algo mucho más profundo. Es el reconocimiento de que Dios es santo, que su palabra es verdad y que el ser humano no es el centro absoluto de la existencia. Es la conciencia espiritual que recuerda a una persona que su vida tiene un propósito mayor que simplemente seguir los impulsos de su propia voluntad. Cuando una sociedad mantiene ese temor reverente hacia Dios, sus decisiones comienzan a reflejar principios que protegen la vida, la justicia y la verdad. Pero cuando ese temor comienza a desaparecer, algo cambia lentamente en la estructura espiritual de toda una generación. En el libro de Proverbios, encontramos una advertencia clara sobre este tema. Allí se menciona que algunas personas rechazan el conocimiento y aborrecen el temor de Dios. No se trata simplemente de ignorar una enseñanza religiosa. Se trata de una actitud del corazón que decide apartarse de la sabiduría divina. Cuando ese rechazo comienza a extenderse en una sociedad, las consecuencias no aparecen inmediatamente. Durante un tiempo todo parece continuar con normalidad. La economía sigue funcionando, las ciudades continúan creciendo y la vida cotidiana parece seguir su curso habitual. Pero debajo de esa apariencia de estabilidad comienza a formarse una transformación espiritual que afectará profundamente el futuro. Una de las primeras manifestaciones de esa transformación es la manera en que una generación comienza a redefinir el bien y el mal. En el libro de Isaías aparece una advertencia que parece describir exactamente este momento. Allí se dice: «Ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno». Esta declaración no es simplemente una crítica moral, es un diagnóstico espiritual. Cuando una sociedad llega al punto en que comienza a invertir los valores fundamentales que habían guiado su conciencia durante generaciones, está revelando que algo se ha debilitado profundamente en su relación con la verdad. Este cambio no ocurre de forma repentina, se desarrolla lentamente, a través de decisiones culturales, discursos públicos y actitudes colectivas que comienzan a normalizar lo que antes era reconocido como peligroso. Lo que antes producía vergüenza comienza a celebrarse. Lo que antes se consideraba sabiduría comienza a ser ridiculizado. Y lo que antes era visto como una advertencia espiritual comienza a ser tratado como una superstición antigua, que ya no tiene relevancia para el mundo moderno. Cuando este proceso avanza lo suficiente, aparece otro fenómeno que las Escrituras describen con claridad: la burla hacia la verdad. En lugar de simplemente ignorar los principios espirituales, muchas personas comienzan a ridiculizarlos. Se burlan de quienes hablan de Dios, de quienes creen en la autoridad de la Biblia, o de quienes advierten sobre las consecuencias de alejarse de los caminos divinos. Esta actitud revela algo más profundo que una simple diferencia de opinión. Revela un corazón que ha perdido la sensibilidad hacia la voz de Dios. El apóstol Pablo habló de este proceso con una claridad sorprendente. En el primer capítulo de la carta a los Romanos, allí describe cómo las sociedades que deciden alejarse de Dios comienzan a experimentar una transformación progresiva en su manera de pensar. Primero ignoran la verdad que conocían, luego comienzan a justificar comportamientos que antes reconocían como equivocados, y finalmente llegan a un punto en el que no solo practican esas acciones, sino que también aprueban a quienes hacen lo mismo. Esta descripción no fue escrita simplemente como una observación cultural del pasado, fue presentada como un patrón espiritual que puede repetirse en cualquier generación. Cuando una sociedad llega a este punto, algo comienza a cambiar en su conciencia colectiva. La voz interior que antes advertía sobre el peligro de ciertos caminos se vuelve cada vez más débil. Las decisiones que antes producían inquietud moral comienzan a parecer normales. Y las advertencias espirituales que podrían despertar a una generación son cada vez más ignoradas. Este fenómeno es uno de los indicios más claros de que el temor de Dios ha comenzado a desaparecer del corazón de una sociedad. Tal vez por eso muchas personas hoy sienten una inquietud difícil de explicar cuando observan el estado del mundo. No se trata solamente de conflictos entre naciones, ni de crisis económicas. Es la sensación de que algo ha cambiado en la conciencia espiritual de nuestra generación. Lo que antes era considerado fundamental para la vida moral, ahora es tratado como algo opcional. Lo que antes era visto como sabiduría, ahora
es descartado como una idea antigua, y en medio de este proceso, cada vez menos personas parecen preguntarse qué piensa Dios sobre el rumbo que está tomando la humanidad. Sin embargo, la Biblia muestra que esta señal no aparece para producir desesperación, sino para despertar a quienes todavía están dispuestos a escuchar. Porque incluso cuando una generación comienza a alejarse del temor de Dios, siempre existe un grupo de personas que decide detenerse y reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Personas que reconocen que la pérdida de la conciencia espiritual no es simplemente un cambio cultural, sino una advertencia sobre el rumbo que está tomando la sociedad. Estas personas comprenden que el temor de Dios no es una carga que limita la libertad humana, sino una guía que protege la vida. Cuando el ser humano reconoce la autoridad de Dios, comienza a tomar decisiones que reflejan sabiduría y responsabilidad. Pero cuando esa referencia desaparece, las sociedades quedan a merced de sus propios impulsos y terminan enfrentando consecuencias que nadie puede evitar completamente. Tal vez por eso este mensaje es tan importante para nuestra generación, no porque alguien pueda afirmar con certeza absoluta cada acontecimiento que ocurrirá en el futuro, sino porque las Escrituras nos enseñan a reconocer las señales espirituales que aparecen antes de los grandes cambios en la historia humana. Y una de esas señales, quizás la más importante de todas, es la pérdida del temor de Dios en el corazón de las personas. Si este mensaje te hace reflexionar, si al escuchar estas palabras sientes que algo en tu interior reconoce que nuestra generación está viviendo un momento espiritual decisivo, quiero invitarte a acompañarnos en esta serie. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder los próximos mensajes, porque en los siguientes episodios vamos a explorar otras señales que las Escrituras describen y que muchas personas están comenzando a notar. En el mundo actual, comparte este video con alguien que también necesite escuchar esta advertencia y escribe en los comentarios una frase sencilla que resume el propósito de este canal. Todavía hay tiempo, porque mientras una generación todavía pueda escuchar, mientras todavía existan personas dispuestas a reconocer la verdad, siempre existe la posibilidad de despertar antes de que las consecuencias de nuestros caminos se vuelvan inevitables. Bloque 2. Cuando una generación pierde el temor de Dios. Cuando las Escrituras hablan del temor de Dios, no lo presentan como un sentimiento superficial ni como una emoción momentánea. Lo presentan como el fundamento espiritual sobre el cual se construye la sabiduría de una vida y, en muchos casos, la estabilidad de una sociedad. El temor de Dios es la conciencia profunda de que existe una verdad superior a nuestros deseos, una autoridad que no depende de las opiniones humanas y un orden moral que no puede ser redefinido según las preferencias de cada generación. Cuando ese temor está presente, las personas comienzan a vivir con una referencia que va más allá de sus impulsos inmediatos. Pero cuando ese temor desaparece, algo cambia lentamente en el corazón de una sociedad. Al principio, ese cambio parece pequeño, no se manifiesta como una rebelión abierta contra Dios, ni como un rechazo directo de la fe. Muchas veces comienza con algo aparentemente inofensivo, a la indiferencia. Las personas dejan de considerar la dimensión espiritual de la vida como algo esencial. La relación con Dios deja de ocupar un lugar central en las decisiones personales y colectivas. Las enseñanzas bíblicas comienzan a ser tratadas como ideas que pertenecen al pasado. Poco a poco, sin que muchos lo perciban, el temor reverente hacia Dios empieza a debilitarse en el corazón de la generación. Cuando ese proceso avanza, aparece un fenómeno que las Escrituras describen con claridad. La verdad comienza a perder su autoridad. Lo que antes era reconocido como correcto, ya no se acepta automáticamente. Las normas morales que guiaron a generaciones anteriores empiezan a ser reinterpretadas, y la sociedad comienza a construir una nueva visión de la vida basada principalmente en los deseos humanos. Este cambio cultural puede parecer para muchos una señal de progreso o libertad, pero desde la perspectiva bíblica representa algo más profundo, la pérdida del fundamento espiritual que ayudaba a distinguir entre lo que conduce a la vida y lo que conduce a la destrucción. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo describe cómo este proceso comienza en el interior del pensamiento humano. Las personas conocen ciertas verdades sobre Dios, pero deciden no honrarlo ni reconocerlo como autoridad en sus vidas. Con el tiempo, sus pensamientos se vuelven confusos y su entendimiento se oscurece. Esta descripción no se refiere simplemente a la pérdida de conocimiento intelectual. Habla de algo más profundo, en una oscuridad espiritual que afecta la manera en que las personas interpretan la realidad. Cuando el temor de Dios desaparece, la conciencia moral comienza a transformarse. Aquello que antes provocaba inquietud interior deja de producirla. Las decisiones que antes se consideraban peligrosas comienzan a verse como opciones aceptables, y lo que antes se reconocía como sabiduría divina empieza a ser cuestionado o incluso ridiculizado. Este proceso crea una especie de confusión colectiva.
en la que las personas ya no están seguras de qué camino conduce realmente al bien. Isaías describió este momento con palabras que todavía resuenan con fuerza hoy. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla. Esta advertencia revela un fenómeno espiritual profundo. Cuando una sociedad llega al punto de invertir sus valores fundamentales, está demostrando que ha perdido la referencia que la guiaba hacia la verdad. Y esa referencia, según las Escrituras, siempre estuvo relacionada con el temor de Dios. Pero el proceso no se detiene allí. Cuando el temor de Dios desaparece, las personas no solo redefinen el bien y el mal, también comienzan a burlarse de la idea misma de que exista una verdad absoluta. Las advertencias espirituales son tratadas como exageraciones. Las enseñanzas bíblicas se convierten en objeto de crítica o de humor. Y quienes deciden vivir de acuerdo con esos principios son vistos como personas que se aferran a creencias antiguas que ya no tienen lugar en el mundo moderno. Este fenómeno revela algo importante sobre el corazón humano. Cuando una persona o una sociedad decide alejarse de la autoridad de Dios, necesita justificar esa decisión. Y una de las formas más comunes de hacerlo es ridiculizar aquello que antes representaba una guía moral. Al hacerlo, la conciencia se vuelve menos sensible a las advertencias espirituales. Y cuanto más se repite ese comportamiento, más difícil se vuelve reconocer el peligro que ese camino representa. El apóstol Pablo explica que cuando una generación persiste en rechazar la verdad, llega un momento en que Dios permite que las consecuencias de ese rechazo se desarrollen plenamente. No significa que Dios haya abandonado el mundo, ni que haya perdido el control de la historia. Significa que respeta la libertad humana hasta el punto de permitir que las decisiones colectivas produzcan sus resultados. Cuando ese proceso comienza, la sociedad empieza a experimentar cambios que antes parecían imposibles. Las relaciones humanas se vuelven más frágiles, la confianza entre las personas se debilita, las divisiones sociales se profundizan, y la estabilidad que antes parecía natural comienza a mostrar señales de fragilidad. Estos cambios no siempre se interpretan como señales espirituales. Muchas veces se explican únicamente desde perspectivas políticas, económicas o culturales. Pero la Biblia invita a mirar más allá de lo visible y a reconocer que detrás de estos procesos puede existir una transformación más profunda en el corazón de la generación. Tal vez por eso muchas personas hoy sienten una inquietud creciente cuando observan el estado del mundo. No es solo preocupación por los acontecimientos actuales, es la sensación de que algo ha cambiado en la manera en que las sociedades entienden la verdad, la moral y el propósito de la vida. Y cuando esas transformaciones ocurren al mismo tiempo en diferentes lugares, algunos comienzan a preguntarse si estamos viendo una señal espiritual que las Escrituras ya habían descrito. Sin embargo, reconocer esta señal no significa que la historia haya llegado a un punto sin esperanza. La Biblia nunca presenta las advertencias como anuncios inevitables de destrucción, siempre las presenta como oportunidades para despertar. Porque incluso cuando una generación parece haber perdido el temor de Dios, todavía existen personas que deciden buscar la verdad con sinceridad, personas que reconocen que el rumbo de la sociedad no siempre refleja el camino que conduce a la vida. Estas personas comprenden que el temor de Dios no es una carga ni una limitación, es una protección espiritual que ayuda a mantener la claridad moral en medio de un mundo lleno de voces contradictorias. Cuando una persona recupera ese temor reverente hacia Dios, comienza a ver la realidad con mayor discernimiento. Las decisiones se toman con mayor responsabilidad. Y la vida adquiere una dirección que no depende únicamente de las tendencias culturales del momento. Quizás por eso las Escrituras insisten tanto en recordar esta verdad. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. No es simplemente el inicio del conocimiento religioso. Es el fundamento que permite a una persona distinguir entre los caminos que conducen a la vida y aquellos que conducen a la destrucción. Cuando ese principio desaparece de una sociedad, las consecuencias pueden tardar en manifestarse, pero eventualmente aparecen. Y cuando aparecen, muchas generaciones se preguntan cómo pudieron llegar a ese punto sin haber reconocido las señales que estaban delante de sus ojos. Pero para quienes conocen las advertencias bíblicas, esas señales nunca fueron completamente invisibles. Siempre estuvieron presentes para quienes estaban dispuestos a observar con atención y a escuchar con humildad la voz de Dios que continúa llamando incluso en medio de la confusión espiritual de cada época. Bloque 3. Cuando la verdad comienza a ser ridiculizada, aun cuando una sociedad pierde el temor de Dios. El cambio no se limita únicamente a la forma en que las personas toman decisiones morales. El cambio también afecta la manera en que esa generación percibe la verdad misma. En las primeras etapas, la verdad divina comienza a ser ignorada. Las personas siguen escuchando las advertencias, pero deciden no considerarlas seriamente. Luego aparece una segunda etapa aún más profunda. La verdad ya no solo es ignorada,
sino que comienza a ser cuestionada. Y finalmente llega un momento que las escrituras describen con una claridad inquietante. La verdad comienza a ser ridiculizada. Este proceso no ocurre de un día para otro. Se desarrolla lentamente a medida que el corazón humano se acostumbra a vivir sin reconocer la autoridad de Dios. Cuando el temor reverente desaparece, la conciencia pierde su referencia más profunda. Lo que antes era considerado sagrado empieza a ser tratado como algo común. Lo que antes era respetado comienza a ser cuestionado, y lo que antes producía reverencia termina convirtiéndose en objeto de burla. La Biblia habla de este fenómeno en diferentes momentos de la historia humana. Los profetas enfrentaron generaciones que no solo rechazaban sus advertencias, sino que también se burlaban de ellas. Cuando Jeremías habló al pueblo de su tiempo sobre las consecuencias de alejarse de Dios, muchos prefirieron escuchar a otros que les prometían paz y estabilidad. Cuando los verdaderos mensajes espirituales resultan incómodos, el corazón humano suele buscar voces que confirmen lo que desea escuchar. Este patrón se repite constantemente en la historia. Cuando una sociedad se aleja de Dios, las advertencias espirituales comienzan a parecer exageradas. Las personas se convencen de que quienes hablan de consecuencias espirituales están siendo demasiado alarmistas. Prefieren creer que todo continuará funcionando como siempre, que las decisiones colectivas no tendrán repercusiones profundas y que la humanidad puede construir su propio camino sin considerar la sabiduría divina. Pero las escrituras muestran que este tipo de actitud produce un cambio aún más profundo en el corazón humano. Cuando las personas se acostumbran a ignorar la verdad, llega un momento en que ya no pueden reconocerla con claridad. La conciencia se vuelve menos sensible. El discernimiento espiritual comienza a debilitarse, y la sociedad empieza a vivir en una especie de confusión moral, donde las líneas que antes distinguían lo correcto de lo incorrecto se vuelven cada vez más borrosas. Isaías describió este momento con palabras que parecen escritas para cada generación que experimenta esta transformación. Él habló de quienes llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, de quienes cambian la luz por oscuridad y la oscuridad por luz. Esta advertencia revela que cuando una sociedad pierde el temor de Dios, su capacidad para distinguir la verdad se deteriora profundamente. No se trata simplemente de una diferencia de opiniones, se trata de una transformación espiritual que afecta la conciencia colectiva. Una de las manifestaciones más visibles de este proceso es la manera en que las sociedades comienzan a reaccionar frente a la verdad bíblica. En lugar de considerarla como una fuente de sabiduría, muchas personas empiezan a verla como un obstáculo para sus deseos. Las enseñanzas que antes guiaban la vida moral se convierten en temas de debate o de crítica constante. Y poco a poco, el respeto hacia esas enseñanzas desaparece del corazón de la generación. Cuando este cambio se consolida, la burla hacia la verdad se vuelve algo común. Las advertencias espirituales son tratadas como exageraciones. Las personas que hablan de arrepentimiento o de consecuencias morales son vistas como figuras que no comprenden la mentalidad moderna. Y quienes deciden vivir de acuerdo con los principios bíblicos pueden ser considerados como personas que se aferran a ideas del pasado. Este fenómeno no es nuevo. Las escrituras muestran que cada vez que una generación se aleja de Dios, la verdad comienza a parecer incómoda para quienes desean seguir su propio camino. Y cuando esa incomodidad crece, la reacción más común es intentar desacreditar la verdad en lugar de escucharla. De esta manera, el corazón humano evita enfrentarse a las preguntas espirituales que podrían cambiar su dirección. El apóstol Pedro habló de una actitud similar cuando advirtió que en los últimos tiempos aparecerían personas que se burlarán de las advertencias espirituales. Estas personas preguntarán dónde están las señales de las que se ha hablado durante tanto tiempo. Argumentarán que el mundo continúa funcionando como siempre y que no existe razón para creer que algo cambiará. Pero esta actitud revela algo más profundo que simple escepticismo. Revela un corazón que ha decidido no escuchar. Cuando una sociedad llega a este punto, se vuelve cada vez más difícil para las personas reconocer las señales espirituales que aparecen delante de ellas. Las advertencias pierden su fuerza. La conciencia colectiva se acostumbra a ignorar los llamados al arrepentimiento, y el mundo continúa avanzando como si nada estuviera ocurriendo. Pero las escrituras muestran que incluso en esos momentos, Dios sigue observando el rumbo de la humanidad. La historia bíblica demuestra que las generaciones que ignoraron repetidamente las advertencias terminaron enfrentando consecuencias que no habían previsto. No porque Dios actuara con un deseo de castigar, sino porque las decisiones humanas produjeron resultados inevitables. Cuando una sociedad pierde su referencia espiritual, comienza a caminar hacia caminos que eventualmente revelan su verdadero resultado. Sin embargo, incluso en medio de estas advertencias, la Biblia nunca presenta la historia humana
como un camino completamente cerrado. Siempre existe un grupo de personas que decide escuchar cuando otros prefieren ignorar. Personas que reconocen que la verdad no pierde su valor simplemente porque una generación decida burlarse de ella. Personas que comprenden que el temor de Dios sigue siendo el fundamento de la verdadera sabiduría. Estas personas entienden que la burla hacia la verdad no cambia la realidad espiritual del mundo. Pueden ridiculizar las advertencias, pueden ignorar los mensajes de arrepentimiento, pero las consecuencias de los caminos humanos siguen siendo las mismas. Y cuando las generaciones descubren esto demasiado tarde, muchas veces se preguntan por qué nadie les habló con claridad sobre lo que estaba ocurriendo. Tal vez por eso los mensajes que recuerdan estas advertencias siguen siendo compartidos una y otra vez. No porque quienes los comparten pretendan tener todas las respuestas sobre el futuro, sino porque reconocen que las señales espirituales siempre han sido parte de la historia humana. Y cuando una generación comienza a repetir los mismos patrones que las escrituras describieron hace siglos, esas advertencias adquieren una relevancia especial. Hoy, mientras observamos el estado del mundo, muchas personas sienten que vivimos en una época donde la verdad es constantemente debatida, redefinida o incluso ridiculizada. Pero para quienes conocen las escrituras, este fenómeno no es simplemente una tendencia cultural. Puede ser una señal espiritual que revela algo más profundo sobre el estado del corazón humano. Y reconocer esa señal no significa perder la esperanza. Significa comprender que cada generación enfrenta decisiones espirituales que determinan su rumbo. Significa recordar que incluso cuando el mundo parece ignorar la verdad, siempre existen personas que deciden buscarla con sinceridad. Y para quienes toman esa decisión, las advertencias bíblicas no son mensajes de desesperación, sino invitaciones a despertar antes de que los caminos de una generación produzcan consecuencias que ya no puedan ser ignoradas. Bloque 4. Cuando la conciencia de una generación se adormece, aun cuando una sociedad pierde el temor de Dios y comienza a ridiculizar la verdad. Aparece una consecuencia espiritual que muchas veces pasa desapercibida durante años. Al adormecimiento de la conciencia no ocurre de manera repentina ni con señales dramáticas que todos puedan reconocer inmediatamente. Es un proceso gradual, silencioso, casi imperceptible. Al principio, las personas todavía sienten cierta incomodidad frente a ciertas decisiones o comportamientos. Existe una voz interior que advierte cuando algo no está bien. Pero cuando esa voz es ignorada repetidamente, comienza a debilitarse. Y cuando se debilita lo suficiente, el corazón humano puede acostumbrarse a aquello que antes habría considerado peligroso. La Biblia habla de este fenómeno como una forma de endurecimiento espiritual. No se trata de que las personas pierdan su capacidad de pensar o de sentir, sino de que su sensibilidad hacia la verdad comienza a disminuir. Lo que antes despertaba preocupación moral, ahora se percibe como algo normal. Lo que antes provocaba reflexión espiritual, ahora es visto como una cuestión sin importancia. Y poco a poco, la conciencia colectiva de una generación comienza a transformarse. Este proceso es particularmente peligroso porque rara vez es reconocido mientras está ocurriendo. Las sociedades continúan funcionando, la vida cotidiana sigue su curso. Las personas siguen trabajando, construyendo familias, participando en la vida social, pero debajo de esa normalidad aparente, algo se está debilitando en el corazón espiritual de la generación. La capacidad de distinguir con claridad entre lo que conduce a la vida y lo que conduce a la destrucción se vuelve cada vez más confusa. El apóstol Pablo describió este fenómeno cuando habló de personas cuya conciencia se vuelve insensible. En otras palabras, el corazón humano puede acostumbrarse tanto a ignorar la verdad que finalmente deja de percibirla con claridad. Este estado no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones repetidas, de advertencias ignoradas y de una progresiva distancia entre la vida humana y la sabiduría divina. Cuando una sociedad llega a este punto, algo comienza a cambiar también en la forma en que las personas perciben las advertencias espirituales. Mensajes que antes habrían despertado reflexión ahora son descartados rápidamente. Las personas escuchan palabras sobre arrepentimiento, sobre consecuencias espirituales o sobre la necesidad de volver a Dios, pero esas palabras ya no producen el mismo impacto. El corazón se ha acostumbrado a vivir sin considerar esas advertencias como algo urgente. Este adormecimiento espiritual es una de las señales más claras de que el temor de Dios ha comenzado a desaparecer. Cuando el ser humano pierde la conciencia de la santidad de Dios y de la importancia de su palabra, su vida moral comienza a reorganizarse alrededor de otros criterios. La verdad ya no es definida por la revelación divina,
sino por los deseos personales o por las tendencias culturales del momento. Y cuando esa mentalidad se extiende por toda una generación, la sociedad comienza a moverse hacia caminos que pueden producir consecuencias profundas. Las Escrituras muestran que este tipo de proceso ocurrió en diferentes momentos de la historia bíblica. Hubo generaciones que escucharon repetidamente las advertencias de los profetas, pero continuaron viviendo como si esas palabras no tuvieran importancia. El problema no era que las advertencias no existieran, el problema era que la conciencia del pueblo se había acostumbrado a ignorarlas. Y cuando una generación llega a ese punto, se vuelve cada vez más difícil despertar espiritualmente. Una de las características de una conciencia adormecida es la manera en que las personas reaccionan frente a la verdad. En lugar de examinar sus propias vidas, prefieren justificar sus decisiones. En lugar de preguntarse si el camino que están siguiendo es correcto, buscan razones para convencerse de que todo está bien. Y cuando escuchan advertencias que desafían su manera de vivir, su reacción inmediata suele ser rechazarlas o ignorarlas. Este tipo de actitud puede parecer normal en una cultura que ha perdido el temor de Dios, pero desde la perspectiva bíblica representa una señal espiritual significativa. Cuando la conciencia colectiva se adormece, las sociedades comienzan a caminar hacia decisiones que afectan profundamente su futuro. Y lo más inquietante es que muchas personas no reconocen el peligro hasta que las consecuencias se vuelven visibles. Tal vez por eso las Escrituras insisten tanto en la importancia de mantener el corazón despierto. Jesús habló repetidamente sobre la necesidad de vigilar y de permanecer atentos espiritualmente. No se refería únicamente a eventos futuros, sino a la condición del corazón humano. Sabía que el mayor peligro para una generación no siempre es la oposición directa a Dios, sino la indiferencia espiritual que se desarrolla cuando las personas dejan de considerar su relación con Él como algo esencial. Cuando una sociedad vive durante demasiado tiempo en esa indiferencia, su sensibilidad espiritual se debilita. Las advertencias pierden su impacto. Las señales espirituales dejan de ser reconocidas y la vida continúa avanzando como si la dimensión espiritual de la existencia no tuviera importancia. Pero la Biblia muestra que este estado no puede mantenerse indefinidamente sin producir consecuencias. Sin embargo, incluso en medio de una generación cuya conciencia parece adormecida, siempre existe la posibilidad de despertar. Las Escrituras muestran que el corazón humano nunca pierde completamente su capacidad de responder a la verdad. Incluso cuando una sociedad entera parece haberse alejado de Dios, siempre hay personas que comienzan a sentir una inquietud interior, personas que perciben que algo no está bien en el rumbo que está tomando la generación. Esa inquietud puede convertirse en el comienzo de un despertar espiritual. Cuando una persona decide prestar atención a esa voz interior que la llama a reflexionar, comienza un proceso de transformación. La conciencia se vuelve nuevamente sensible, las advertencias espirituales recuperan su significado, y la relación con Dios vuelve a ocupar el lugar central que nunca debió haber perdido. Este despertar personal puede parecer pequeño en comparación con los grandes movimientos de la sociedad, pero la historia bíblica demuestra que los cambios espirituales más profundos muchas veces comienzan con individuos que deciden escuchar cuando otros prefieren ignorar, personas que comprenden que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, y que reconocen que ninguna sociedad puede prosperar indefinidamente si pierde ese fundamento. Hoy, mientras muchas personas observan el estado del mundo con preocupación o confusión, esta verdad sigue siendo profundamente relevante. La pérdida del temor de Dios, la burla hacia la verdad y el adormecimiento de la conciencia son señales espirituales que las Escrituras describieron hace siglos. Y cuando estas señales aparecen juntas en una generación, invitan a reflexionar sobre el rumbo que está tomando la sociedad. Pero reconocer esas señales no es motivo para perder la esperanza. Es una invitación a despertar antes de que el corazón se acostumbre completamente a ignorar la verdad. Porque incluso en los momentos en que una generación parece espiritualmente adormecida, la voz de Dios sigue llamando a quienes están dispuestos a escuchar. Y para quienes responden a ese llamado, comienza un camino diferente. Un camino de discernimiento, de arrepentimiento y de renovación espiritual que puede transformar no solo una vida individual, sino también el destino de quienes serán influenciados por ese despertar. Bloque 5. Cuando el corazón de una generación se endurece a medida que una sociedad pierde el temor de Dios, ignora la verdad y permite que su conciencia se adormezca. Ocurre otro proceso espiritual que las Escrituras describen con gran seriedad: el endurecimiento del corazón. Este endurecimiento no es simplemente una actitud de indiferencia, es un estado en el que el corazón humano se vuelve cada vez menos sensible a la voz de Dios. Incluso cuando esa voz continúa llamando: al principio
las advertencias todavía producen cierta inquietud interior. Las personas pueden escuchar un mensaje espiritual y sentir que algo en su interior reconoce la verdad, pero si esa verdad es ignorada repetidamente, el corazón comienza a cerrarse lentamente. El endurecimiento del corazón es uno de los procesos más peligrosos que puede experimentar una generación. No porque las personas pierdan su capacidad de pensar o de razonar, sino porque pierden la disposición de escuchar aquello que podría transformar su vida. La verdad continúa existiendo, pero ya no es recibida con humildad. Las advertencias continúan siendo proclamadas, pero ya no encuentran un corazón dispuesto a considerarlas seriamente. Y cuando ese estado se vuelve común dentro de una sociedad, las consecuencias espirituales pueden afectar profundamente el rumbo de toda una generación. La Biblia presenta muchos ejemplos de este fenómeno. Uno de los más conocidos es el del faraón en el libro del Éxodo. A pesar de ver señales extraordinarias y advertencias repetidas, su corazón continuó endureciéndose. Cada oportunidad de reconocer la autoridad de Dios era rechazada. Cada advertencia era ignorada, y con cada decisión de resistencia, el corazón se volvía más difícil de tocar. Este relato no fue registrado simplemente como una historia antigua, fue preservado como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el ser humano decide resistir persistentemente la voz de Dios. Sin embargo, el endurecimiento del corazón no ocurre únicamente en líderes o figuras históricas, puede ocurrir en la vida de cualquier persona o incluso en la conciencia colectiva de una sociedad. Cuando una generación decide vivir durante demasiado tiempo sin considerar la verdad divina, el resultado puede ser un corazón colectivo que ya no responde con facilidad a las advertencias espirituales. La voz que antes provocaba reflexión, ahora es ignorada. El mensaje que antes despertaba inquietud, ahora es descartado rápidamente. Este proceso puede observarse cuando una sociedad comienza a reaccionar con hostilidad o con indiferencia frente a cualquier llamado al arrepentimiento. En lugar de preguntarse si las advertencias pueden contener una verdad necesaria, muchas personas prefieren descartarlas inmediatamente. El problema no es que la verdad haya desaparecido. El problema es que el corazón se ha acostumbrado a resistirla. El profeta Jeremías se enfrentó a una situación similar en su tiempo. Cuando habló al pueblo sobre la necesidad de volver a Dios, encontró una generación que ya no quería escuchar. Las personas preferían continuar viviendo como siempre lo habían hecho. Las advertencias que podrían haber cambiado su destino fueron ignoradas una y otra vez. Y con cada rechazo, el corazón del pueblo se volvía más resistente a la voz que intentaba guiarlos hacia la vida. Este endurecimiento espiritual produce una ilusión peligrosa. Las personas comienzan a creer que su camino no tendrá consecuencias. Como las advertencias no producen un cambio inmediato en las circunstancias externas, concluyen que no existe razón para preocuparse. La vida continúa aparentemente normal, y esa normalidad refuerza la idea de que todo está bien, incluso cuando el corazón se ha alejado profundamente de la verdad. Pero las Escrituras enseñan que el endurecimiento del corazón no elimina las consecuencias de los caminos humanos, solo retrasa el momento en que esas consecuencias se vuelven visibles, cuando una generación continúa resistiendo la verdad durante demasiado tiempo. Eventualmente, llega un punto en el que las decisiones colectivas comienzan a producir resultados que ya no pueden ser ignorados. Sin embargo, incluso cuando el corazón parece endurecido, la Biblia muestra que la invitación al arrepentimiento continúa existiendo. Dios no deja de llamar a las personas simplemente porque han ignorado advertencias anteriores. Su paciencia se manifiesta en oportunidades repetidas para volver a escuchar la verdad. Pero cada vez que esa oportunidad es rechazada, el corazón se vuelve un poco más resistente. Tal vez por eso las Escrituras insisten tanto en la importancia de responder cuando todavía existe sensibilidad espiritual. Cuando una persona siente que su corazón reconoce la verdad, ese momento es una oportunidad extraordinaria. Es el instante en que el espíritu humano todavía está dispuesto a escuchar. Pero si ese momento es ignorado repetidamente, puede llegar el día en que la voz que antes despertaba reflexión ya no produzca la misma respuesta. Hoy, muchas personas sienten que nuestra generación está atravesando un tiempo de decisiones espirituales profundas, no porque el mundo haya dejado de cambiar como siempre lo ha hecho, sino porque las señales espirituales descritas en las Escrituras parecen aparecer con una intensidad particular. La pérdida del temor de Dios, la burla hacia la verdad, el adormecimiento de la conciencia y el endurecimiento del corazón son procesos que la Biblia ha advertido durante siglos. Pero reconocer estas señales no es motivo para caer en desesperación. Es una invitación a reflexionar sobre el estado del corazón. Es un recordatorio de que cada persona todavía tiene la capacidad de decidir cómo responder a la verdad. Porque aunque una generación entera pueda resistirse a escuchar, siempre existen individuos que deciden detenerse, examinar su vida
y buscar nuevamente a Dios. Cuando una persona toma esa decisión, algo comienza a cambiar. El corazón que estaba endurecido comienza a ablandarse. La conciencia recupera su sensibilidad. Las advertencias espirituales vuelven a tener significado. Y la relación con Dios se convierte nuevamente en el centro de la vida. Tal vez por eso este mensaje no es simplemente una advertencia sobre el estado del mundo. Es también una invitación personal. Una invitación a preguntarnos si nuestro corazón sigue siendo sensible a la voz de Dios o si hemos comenzado a acostumbrarnos a ignorarla. Porque el momento más importante no es cuando una sociedad entera reconoce sus errores, sino cuando una persona decide responder a la verdad mientras todavía tiene la oportunidad de hacerlo. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, si en tu interior sientes que estas palabras despiertan una inquietud espiritual que no habías considerado antes, te invito a continuar acompañándonos en esta serie. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder los próximos mensajes, donde seguiremos explorando las señales espirituales que las Escrituras describen y cómo estas advertencias pueden ayudarnos a comprender el tiempo que vivimos. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar esta reflexión y escribe en los comentarios una frase que resume el corazón de este mensaje. Todavía hay tiempo porque mientras el corazón todavía pueda escuchar, mientras la conciencia aún pueda despertar, siempre existe la posibilidad de volver a Dios antes de que las decisiones de una generación se conviertan en un destino que ya no pueda cambiarse. Bloque 6. Cuando una generación pierde la capacidad de discernir después de la pérdida del temor de Dios, después de la burla hacia la verdad, después del adormecimiento de la conciencia y del endurecimiento del corazón, aparece otra consecuencia espiritual que las Escrituras describen con profunda preocupación: a la pérdida del discernimiento. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo que parece correcto y lo que realmente conduce a la vida. Es la sensibilidad interior que permite reconocer cuando una decisión, una idea o un camino se aparta de la verdad de Dios, aun cuando ese discernimiento está presente. Las personas pueden percibir el peligro antes de que las consecuencias se manifiesten, pero cuando ese discernimiento se debilita o desaparece, las sociedades comienzan a caminar hacia direcciones que no comprenden completamente. La Biblia enseña que el discernimiento no es simplemente una habilidad intelectual, no depende únicamente del conocimiento o de la educación. Está profundamente relacionado con la condición del corazón humano. Cuando una persona honra a Dios y reconoce su autoridad, su mente comienza a alinearse con la sabiduría divina. En cambio, cuando el temor de Dios desaparece, la capacidad de discernir entre la verdad y el engaño comienza a deteriorarse. Este proceso es descrito de manera clara en el primer capítulo de Romanos. Allí se menciona que cuando las personas deciden ignorar la verdad sobre Dios, sus pensamientos se vuelven confusos y su entendimiento se oscurece. No significa que pierdan completamente su inteligencia o su capacidad de razonar. Significa que su manera de interpretar la realidad comienza a alejarse de la verdad que podría guiarlos hacia la vida. El resultado es una generación que continúa tomando decisiones importantes sin comprender completamente las consecuencias espirituales de esas decisiones. Cuando el discernimiento desaparece, las sociedades comienzan a experimentar una forma particular de confusión moral. Las personas ya no están seguras de qué camino conduce realmente al bien. Ideas que parecen atractivas en el momento pueden terminar produciendo resultados que nadie esperaba. Y decisiones que prometen libertad o progreso pueden conducir lentamente hacia consecuencias que afectan profundamente la vida colectiva. Una de las señales más evidentes de esta pérdida de discernimiento es la manera en que una generación comienza a seguir cualquier voz que confirme sus deseos. Cuando el corazón humano ya no busca la verdad con humildad, tiende a escuchar únicamente aquello que le resulta cómodo. Las personas comienzan a rodearse de ideas que validan sus decisiones y evitan cualquier mensaje que pueda confrontar su forma de vivir. De esta manera, la sociedad crea un ambiente en el que la verdad se vuelve cada vez más difícil de reconocer. Las Escrituras advierten sobre este fenómeno en diferentes momentos. El apóstol Pablo escribió que llegaría un tiempo en que las personas no soportarían escuchar la sana enseñanza. En lugar de buscar la verdad, reunirían maestros que dijeran lo que sus oídos desean escuchar. Esta advertencia revela un aspecto profundo del corazón humano. Cuando el discernimiento desaparece, las personas no solo ignoran la verdad, comienzan a preferir activamente aquello que la contradice. Este proceso produce una generación que vive rodeada de mensajes contradictorios. Cada voz afirma tener la respuesta correcta. Cada idea promete conducir hacia un futuro mejor. Pero sin discernimiento espiritual, las personas no pueden distinguir fácilmente entre lo que es verdadero y lo que es engañoso. La sociedad se convierte entonces en un espacio donde múltiples visiones compiten por la atención de las personas, mientras la voz de la sabiduría divina es cada vez
menos escuchada. El profeta Oseas expresó esta realidad con una frase que sigue siendo profundamente relevante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este conocimiento no se refiere únicamente a información o educación. Se refiere al conocimiento espiritual que permite comprender la voluntad de Dios y reconocer el camino que conduce a la vida. Cuando ese conocimiento desaparece, las personas pueden avanzar con confianza hacia caminos que eventualmente producirán dolor y confusión. Tal vez por eso muchas personas hoy sienten que vivimos en una época de gran confusión espiritual. No necesariamente porque existan más ideas que en el pasado, sino porque la capacidad de discernir entre ellas parece haberse debilitado. La sociedad ofrece innumerables caminos, pero cada vez menos personas se preguntan cuál de esos caminos está alineado con la verdad divina. Esta situación crea una generación que toma decisiones importantes sin considerar su dimensión espiritual. Las elecciones personales, culturales y sociales se basan cada vez más en criterios temporales o emocionales, y cuando la dimensión espiritual es excluida de esas decisiones, la sociedad pierde una de las guías más importantes para su estabilidad. Sin embargo, incluso en medio de esta confusión, la Biblia muestra que el discernimiento puede ser restaurado. No es una capacidad que se pierde para siempre. Cuando una persona decide volver a buscar a Dios con sinceridad, su mente comienza a renovarse. La verdad que antes parecía distante comienza a recuperar su claridad, y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal vuelve a fortalecerse. Este proceso comienza cuando el corazón humano reconoce que necesita sabiduría divina para comprender el mundo. En lugar de confiar únicamente en su propio juicio, la persona comienza a buscar la guía de Dios a través de su palabra. Y a medida que esa relación se fortalece, el discernimiento espiritual se desarrolla nuevamente. Las Escrituras enseñan que quienes buscan a Dios con humildad reciben la capacidad de comprender aquello que otros no pueden percibir fácilmente. No porque sean superiores a los demás, sino porque han decidido alinear su corazón con la fuente de la verdadera sabiduría. Este discernimiento les permite reconocer las señales espirituales que aparecen antes de los grandes cambios en la historia humana. Quizás por eso los mensajes que recuerdan estas advertencias siguen siendo tan importantes en cada generación. No están destinados a producir temor ni desesperación, sino a despertar el discernimiento que permite comprender el tiempo en que vivimos. Cuando una persona desarrolla ese discernimiento, comienza a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Los acontecimientos dejan de ser simplemente eventos aislados y comienzan a formar parte de una historia más grande en la que Dios sigue actuando. Hoy, mientras muchas personas intentan comprender el rumbo que está tomando el mundo, esta capacidad de discernir se vuelve más importante que nunca. No se trata de conocer todos los detalles del futuro, ni de interpretar cada evento con absoluta certeza. Se trata de mantener el corazón sensible a la verdad y dispuesto a escuchar la voz de Dios, incluso cuando la sociedad parece ignorarla. Porque al final, el discernimiento espiritual no es simplemente una herramienta para analizar el mundo. Es una guía que permite a cada persona caminar con sabiduría en medio de una generación que puede haber perdido su referencia espiritual. Y cuando una persona recupera esa guía, descubre algo que ninguna confusión cultural puede destruir: la certeza de que la verdad de Dios sigue siendo la luz que puede mostrar el camino, incluso en los momentos más inciertos de la historia humana. Bloque 7. Cuando Dios permite que una generación siga su propio camino, después de la pérdida del temor de Dios, después de la burla hacia la verdad, después del adormecimiento de la conciencia, del endurecimiento del corazón y de la pérdida del discernimiento. Las Escrituras describen un momento que pocas generaciones reconocen mientras lo están viviendo. Es un momento silencioso, un punto espiritual en el que Dios deja de intervenir de la manera en que lo hacía antes y permite que una generación continúe avanzando por el camino que ha elegido. Este momento no siempre se manifiesta con señales dramáticas ni con acontecimientos inmediatos que todos puedan reconocer. Muchas veces ocurre de manera progresiva, casi imperceptible, mientras la vida cotidiana continúa con aparente normalidad. La Biblia describe este proceso en varios pasajes, pero uno de los más claros aparece en el primer capítulo de Romanos. Allí se menciona una frase que se repite varias veces: "A Dios los entregó". Esta expresión no significa que Dios haya perdido su autoridad sobre la historia, ni que haya abandonado completamente a la humanidad. Significa que, después de muchas advertencias ignoradas, permite que las personas experimenten plenamente las consecuencias de las decisiones que han elegido seguir. Es una forma de juicio que no siempre aparece como una intervención visible, sino como la libertad concedida a una generación para caminar hacia el resultado
de sus propios caminos. Este momento espiritual es profundamente serio, porque revela algo sobre la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Dios no obliga a las personas a seguir sus caminos. A lo largo de la historia, ha ofrecido advertencias, ha enviado mensajeros, ha dado oportunidades para arrepentirse, pero cuando esas oportunidades son rechazadas repetidamente, llega un momento en que permite que la humanidad siga el rumbo que ha elegido. Y cuando esto ocurre, las consecuencias comienzan a manifestarse en formas que ninguna estructura humana puede controlar completamente. Este proceso no significa que todo cambie de un día para otro. De hecho, muchas veces el cambio es gradual. Las sociedades continúan funcionando, las personas siguen con sus actividades diarias. Los gobiernos continúan tomando decisiones, pero debajo de esa normalidad aparente, algo comienza a transformarse en la estructura espiritual de la generación. La estabilidad que antes parecía natural comienza a volverse frágil. Las divisiones internas se intensifican. Las tensiones aumentan en diferentes áreas de la vida social y cultural. Cuando Dios permite que una generación siga su propio camino, la sociedad comienza a experimentar una forma particular de libertad. La libertad de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Este tipo de libertad puede parecer atractivo al principio, porque elimina las restricciones morales que antes guiaban la vida colectiva. Las personas sienten que pueden definir por sí mismas lo que es correcto o incorrecto, pero con el tiempo, esa libertad revela su verdadero resultado. Sin una referencia espiritual que guíe el corazón humano, las decisiones comienzan a producir resultados que afectan profundamente la vida de las personas. La historia bíblica muestra que este proceso ocurrió en diferentes momentos. Hubo generaciones que decidieron ignorar repetidamente las advertencias de Dios durante un tiempo. Todo parecía continuar con normalidad, pero eventualmente las consecuencias comenzaron a aparecer. Las sociedades que habían perdido su fundamento espiritual comenzaron a experimentar divisiones, conflictos y una creciente sensación de incertidumbre sobre el futuro. Tal vez por eso muchos creyentes hoy sienten una inquietud particular cuando observan el estado del mundo. No se trata solamente de acontecimientos políticos o económicos, es la percepción de que muchas sociedades están experimentando cambios profundos en su relación con la verdad y con Dios. Valores que durante siglos guiaron la vida moral están siendo redefinidos. La idea misma de una verdad espiritual absoluta es cuestionada cada vez con más frecuencia. Y en medio de este proceso, muchas personas parecen avanzar sin considerar las consecuencias espirituales de esas decisiones. Sin embargo, reconocer este tipo de señales no significa que la historia haya llegado a un punto sin esperanza. La Biblia nunca presenta el juicio como el final definitivo de la historia humana. Incluso, cuando una generación experimenta las consecuencias de sus decisiones, Dios continúa llamando a quienes están dispuestos a escuchar. La puerta del arrepentimiento no se cierra para quienes deciden buscarlo con sinceridad. En medio de una sociedad que puede estar siguiendo su propio camino, siempre existe la posibilidad de que individuos o pequeños grupos comiencen a despertar espiritualmente. Estos despertares han ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Personas que, en medio de una cultura que parecía alejarse de Dios, decidieron volver a buscar la verdad con humildad. Y cuando ese tipo de despertar comienza, algo cambia en la manera en que esas personas perciben el mundo. Comienzan a ver las decisiones de la sociedad desde una perspectiva diferente. Reconocen que muchas de las tensiones y conflictos que aparecen no son simplemente el resultado de circunstancias externas, sino también de decisiones espirituales acumuladas durante generaciones. Este discernimiento no los lleva necesariamente a la desesperación, sino a una mayor responsabilidad espiritual. Comprenden que aunque no pueden controlar el rumbo completo de una generación, sí pueden decidir cómo responder personalmente a la verdad. Tal vez esa sea una de las enseñanzas más importantes que aparecen en las Escrituras, cuando hablan sobre generaciones que se alejan de Dios. Aunque una sociedad entera pueda estar caminando hacia las consecuencias de sus decisiones, cada persona todavía tiene la oportunidad de elegir un camino diferente. Nadie está obligado a seguir la corriente espiritual de su cultura. Cada individuo puede decidir buscar nuevamente a Dios, incluso cuando la mayoría parece haber olvidado esa posibilidad. Cuando una persona toma esa decisión, algo comienza a transformarse profundamente en su vida. El temor de Dios vuelve a ocupar el lugar que nunca debió haber perdido. La conciencia recupera su sensibilidad. El discernimiento espiritual se fortalece y la vida comienza a alinearse nuevamente con los principios que conducen hacia la verdad. Este tipo de transformación personal puede parecer pequeño en comparación con los grandes movimientos de la historia humana, pero la Biblia muestra que los cambios espirituales más significativos
muchas veces comienzan precisamente de esta manera, con personas que deciden escuchar cuando otros prefieren ignorar, personas que comprenden que la verdadera sabiduría no consiste en seguir ciegamente el rumbo de una generación, sino en buscar la voluntad de Dios incluso cuando eso implica caminar en una dirección diferente. Hoy, mientras muchas personas intentan comprender el tiempo en que vivimos, esta verdad sigue siendo profundamente relevante. Puede que algunas sociedades estén avanzando por caminos que reflejan la pérdida del temor de Dios y del discernimiento espiritual, pero eso no significa que cada persona esté destinada a seguir ese mismo rumbo. Siempre existe la posibilidad de despertar, de reconocer las señales espirituales que aparecen delante de nosotros y de decidir volver a Dios antes de que las consecuencias de una generación se conviertan en el destino inevitable de quienes viven dentro de ella. Porque incluso cuando una sociedad parece haber elegido seguir su propio camino, la voz de Dios continúa llamando a quienes están dispuestos a escuchar. Y para aquellos que responden a ese llamado, siempre existe la oportunidad de descubrir un camino diferente, un camino guiado por la verdad, por la sabiduría divina y por la esperanza de que incluso en medio de tiempos difíciles, Dios sigue siendo capaz de transformar la vida de quienes deciden volver a Él. Bloque 8. La generación que ya no reconoce las advertencias, aun cuando una generación llega al punto en que Dios permite que siga su propio camino. Aparece una señal aún más inquietante: la incapacidad de reconocer las advertencias. Las señales continúan existiendo, las voces que llaman al arrepentimiento todavía se levantan. Las escrituras siguen abiertas delante de quienes desean leerlas. Pero algo ha cambiado en el corazón de la generación. Lo que antes habría provocado reflexión, ahora pasa desapercibido. Lo que antes habría despertado temor reverente, ahora se percibe como algo exagerado o innecesario. Este fenómeno espiritual es uno de los más peligrosos que puede experimentar una sociedad, porque crea la ilusión de normalidad en medio de un proceso de deterioro espiritual. Las personas continúan con sus vidas, planifican su futuro, construyen sus proyectos y toman decisiones importantes, mientras el fundamento espiritual que sostenía a la generación comienza a debilitarse lentamente. Y debido a que este cambio ocurre de forma gradual, muchos no lo perciben hasta que las consecuencias se vuelven evidentes. La Biblia muestra que este tipo de situación ha ocurrido repetidamente en la historia humana. Hubo generaciones que escucharon advertencias claras, pero no las tomaron en serio. Los profetas hablaban, pero el pueblo prefería escuchar voces que confirmaran lo que deseaban creer. Las señales estaban presentes, pero la mayoría decidió ignorarlas, porque reconocerlas habría significado aceptar que algo necesitaba cambiar. Uno de los ejemplos más claros aparece en los días previos al diluvio. Jesús mismo mencionó ese momento al describir cómo vivía la gente antes de aquel acontecimiento. Las personas comían, bebían, se casaban y continuaban con su vida cotidiana. Nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, lo que esa generación no percibía era que había ignorado durante demasiado tiempo las advertencias que Dios había dado. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentar las consecuencias, muchos se dieron cuenta demasiado tarde de que las señales habían estado delante de ellos todo el tiempo. Este patrón revela algo importante sobre la naturaleza del corazón humano. Cuando una persona o una sociedad decide ignorar la verdad durante demasiado tiempo, llega un momento en que deja de reconocerla con facilidad. Las advertencias continúan existiendo, pero el corazón ya no responde a ellas con la misma sensibilidad. Las palabras que antes habrían despertado reflexión, ahora parecen distantes o irrelevantes. Esta incapacidad para reconocer las señales no ocurre porque Dios haya dejado de hablar. Ocurre porque el corazón humano se ha acostumbrado a vivir sin considerar su voz. Es como si la conciencia espiritual se hubiera adormecido tanto que las advertencias ya no producen la reacción que deberían provocar. La generación sigue avanzando como si todo estuviera bien, incluso cuando las señales indican que algo profundo está cambiando. El profeta Jeremías se enfrentó a una situación similar en su tiempo. Él habló repetidamente al pueblo, advirtiendo sobre el rumbo que estaban tomando, pero muchos prefirieron ignorar sus palabras. En lugar de escuchar la advertencia, buscaron mensajes que prometieran paz y estabilidad. Esta reacción revela una tendencia humana que aparece en diferentes épocas, aun cuando la verdad resulta incómoda. Las personas suelen buscar versiones más agradables de la realidad. Sin embargo, las escrituras muestran que ignorar las advertencias no elimina las consecuencias de los caminos humanos. Las decisiones que una generación toma continúan produciendo resultados, incluso si esa generación decide no reflexionar sobre ella, y cuando esos resultados comienzan a manifestarse, muchas personas se preguntan cómo pudieron llegar a ese punto sin haber reconocido las señales que estaban delante de sus ojos. Tal vez por eso las advertencias bíblicas no están destinadas únicamente a anunciar eventos futuros. Su propósito principal es despertar la conciencia espiritual
mientras todavía existe tiempo para responder. La Biblia no presenta las señales como un espectáculo para observar con curiosidad, sino como un llamado a reflexionar sobre el rumbo de la vida humana. Hoy, cuando muchas personas observan el estado del mundo, sienten que vivimos en una época de cambios profundos. Las tensiones entre naciones parecen intensificarse. Las divisiones dentro de las sociedades se vuelven más evidentes. Las decisiones culturales transforman la manera en que las personas entienden conceptos fundamentales como la verdad, la familia y el propósito de la vida. Algunos interpretan estos cambios simplemente como parte del desarrollo natural de la historia. Otros comienzan a preguntarse si existe una dimensión espiritual detrás de lo que está ocurriendo. Las Escrituras invitan precisamente a considerar esa dimensión, no para afirmar conclusiones simplistas sobre cada acontecimiento, sino para recordar que la historia humana siempre ha estado conectada con la relación espiritual entre las personas y Dios. Cuando esa relación se debilita, las sociedades comienzan a experimentar transformaciones que afectan todos los aspectos de la vida colectiva. Sin embargo, incluso en medio de una generación que parece no reconocer las advertencias, siempre existen personas que comienzan a despertar espiritualmente. Personas que perciben que algo no está bien en el rumbo que está tomando la sociedad. Personas que sienten una inquietud interior que las lleva a buscar respuestas más profundas que las que ofrece la cultura dominante. Este despertar puede comenzar de muchas maneras. A veces surge a través de preguntas que aparecen en el corazón humano cuando las promesas del mundo no logran llenar el vacío interior. Otras veces aparece cuando las circunstancias de la vida obligan a las personas a reflexionar sobre aquello que realmente tiene valor. Y en otros casos comienza simplemente cuando alguien decide leer las Escrituras con un corazón abierto y descubre que las advertencias que allí aparecen describen con sorprendente claridad el tiempo en que vivimos. Cuando este despertar ocurre, algo cambia en la manera en que una persona percibe la realidad. Las señales que antes pasaban desapercibidas comienzan a adquirir significado. Los acontecimientos del mundo dejan de ser simplemente noticias pasajeras y se convierten en recordatorios de que la historia humana tiene una dimensión espiritual que no puede ser ignorada. Tal vez por eso este tipo de mensajes sigue siendo importante para cada generación. No porque quienes los escuchan pretendan tener todas las respuestas sobre el futuro, sino porque recuerdan una verdad que muchas sociedades olvidan con facilidad. La relación entre el ser humano y Dios sigue siendo el fundamento más importante de la vida. Y cuando una persona reconoce esa verdad, comienza a mirar el mundo con una perspectiva diferente. Ya no se limita a seguir la corriente de la cultura dominante. Comienza a preguntarse qué significa vivir de acuerdo con la verdad divina en medio de una generación que puede haber olvidado esa referencia. Y esa pregunta puede convertirse en el comienzo de un despertar espiritual que transforma la vida de quienes deciden escuchar antes. De que las advertencias se conviertan simplemente en recuerdos de lo que una generación pudo haber reconocido a tiempo. Bloque 9. Cuando las consecuencias comienzan a aparecer cuando una generación ha perdido el temor de Dios, ha comenzado a burlarse de la verdad, ha adormecido su conciencia, ha endurecido su corazón, ha perdido el discernimiento y ya no reconoce las advertencias. Las Escrituras describen el siguiente momento del proceso espiritual. Las consecuencias comienzan a aparecer. Este momento no siempre llega con una señal única que todos puedan identificar inmediatamente. Muchas veces se manifiesta a través de múltiples cambios que, al principio, parecen independientes entre sí, en crisis, que surgen en diferentes áreas de la vida social. Tensiones que se intensifican dentro de las naciones. Incertidumbre sobre el futuro que comienza a extenderse entre las personas. Las sociedades que han avanzado durante demasiado tiempo, sin considerar la sabiduría divina, comienzan a experimentar el resultado de sus propios caminos. No porque Dios actúe impulsivamente para castigar a una generación, sino porque las decisiones humanas producen consecuencias reales en la vida colectiva. Cuando una cultura redefine continuamente el bien y el mal según sus propios deseos, el resultado inevitable es una creciente confusión moral. Cuando la verdad deja de ser una referencia firme, cada grupo comienza a defender su propia versión de lo que considera correcto. Y cuando ese proceso se extiende lo suficiente, la sociedad comienza a experimentar divisiones que afectan su estabilidad. La Biblia muestra que este tipo de consecuencias no siempre se limitan a una sola área de la vida humana. Pueden aparecer en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Las relaciones entre las personas se vuelven más frágiles. La confianza dentro de las comunidades comienza a debilitarse. Las instituciones que antes ofrecían estabilidad enfrentan tensiones internas. Y las generaciones más jóvenes crecen en un ambiente donde la confusión espiritual se convierte en una característica común
de la cultura. Este tipo de escenario no aparece de forma repentina. Es el resultado de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Cada vez que una generación decide ignorar una advertencia espiritual, está dando un paso más en una dirección que eventualmente producirá resultados visibles. Pero debido a que estos resultados no siempre aparecen inmediatamente, muchas personas se convencen de que las advertencias no tienen fundamento. Y cuando finalmente las consecuencias comienzan a manifestarse, la sociedad se encuentra enfrentando una situación que ya no puede ser ignorada fácilmente. Las escrituras describen este momento como una etapa en la que el mundo comienza a experimentar el peso de las decisiones que ha tomado. No se trata únicamente de eventos aislados o de crisis pasajeras, es un proceso en el que la estructura espiritual de la sociedad comienza a reflejar las decisiones que ha adoptado durante generaciones. Cuando el temor de Dios desaparece del corazón colectivo, la vida humana pierde una de sus guías más importantes. Sin esa referencia espiritual, las sociedades comienzan a buscar soluciones en diferentes direcciones. Algunas intentan resolver sus problemas a través del poder político, otras confían en el progreso tecnológico o en la innovación cultural. Sin embargo, aunque estos elementos pueden ofrecer respuestas temporales a ciertos desafíos, no pueden reemplazar el fundamento espiritual que permite a las personas distinguir con claridad entre los caminos que conducen a la vida y aquellos que conducen a la destrucción. Tal vez por eso muchas personas hoy sienten que el mundo atraviesa una época de gran incertidumbre. No se trata únicamente de los acontecimientos que aparecen en las noticias, sino de una sensación más profunda de que algo fundamental está cambiando en la manera en que las sociedades entienden la verdad, la moral y el propósito de la vida. Esta sensación no siempre es fácil de explicar, pero refleja la percepción de que el rumbo de la generación puede estar alejándose de los principios que durante siglos guiaron a muchas culturas. Sin embargo, incluso cuando las consecuencias comienzan a manifestarse, la Biblia nunca presenta este momento como el final de la historia. En lugar de eso, lo presenta como un llamado urgente a reflexionar. Las consecuencias no aparecen simplemente para castigar a una generación, sino también para despertar a quienes todavía están dispuestos a escuchar. Cuando las estructuras humanas comienzan a mostrar su fragilidad, muchas personas descubren que las soluciones puramente humanas no son suficientes para restaurar lo que se ha perdido. Este descubrimiento puede convertirse en el comienzo de un despertar espiritual. Cuando las personas se dan cuenta de que el mundo no puede ofrecer la seguridad absoluta que prometía, comienzan a buscar algo más profundo. Empiezan a preguntarse si existe una verdad que trascienda las opiniones humanas y que pueda ofrecer una dirección más firme para la vida. Y en ese momento, las advertencias que antes parecían irrelevantes comienzan a adquirir un significado nuevo. Las escrituras muestran que este tipo de despertar ha ocurrido muchas veces en la historia. Generaciones que parecían completamente alejadas de Dios comenzaron a experimentar momentos de reflexión profunda, cuando las circunstancias revelaron la fragilidad de las soluciones humanas. Personas que antes ignoraban las advertencias espirituales comenzaron a reconocer que el rumbo de su vida necesitaba cambiar. Este tipo de transformación no ocurre necesariamente de forma inmediata, ni en todas las personas al mismo tiempo, pero cuando comienza, produce un cambio significativo en la manera en que quienes despiertan perciben la realidad. Empiezan a ver los acontecimientos del mundo desde una perspectiva diferente. Reconocen que la historia humana no está desconectada de la dimensión espiritual de la vida, y comprenden que la relación entre el ser humano y Dios sigue siendo el fundamento más importante para construir una sociedad que pueda prosperar verdaderamente. Tal vez por eso las advertencias bíblicas siguen siendo relevantes, incluso después de miles de años. No porque describan exactamente cada evento que ocurrirá en el futuro, sino porque revelan los patrones espirituales que se repiten cuando las generaciones deciden ignorar la verdad. Estos patrones permiten a quienes están dispuestos a escuchar reconocer las señales antes de que las consecuencias se vuelvan inevitables. Hoy, mientras el mundo continúa enfrentando cambios y desafíos que afectan a diferentes naciones, muchas personas comienzan a reflexionar sobre el significado de estos tiempos. Algunas buscan respuestas en ideologías o en teorías que prometen explicar todo lo que está ocurriendo, pero las escrituras recuerdan una verdad fundamental. La historia humana siempre ha estado conectada con la relación espiritual entre las personas y su creador. Cuando esa relación se debilita, las sociedades comienzan a experimentar el resultado de sus decisiones. Pero cuando las personas deciden volver a Dios, incluso en medio de tiempos difíciles, descubren que la esperanza no depende únicamente de las circunstancias externas. Descubren que existe un camino que trasciende las crisis de una generación y que puede ofrecer una dirección diferente para quienes deciden escuchar la verdad mientras todavía existe la oportunidad de hacerlo. Bloque 10. Cuando una generación todavía tiene la oportunidad de despertar a
a lo largo de todo lo que hemos reflexionado hasta ahora, aparece un patrón que las Escrituras han mostrado repetidamente en la historia humana. Primero desaparece el temor de Dios. Luego la verdad comienza a ser cuestionada y ridiculizada. Después la conciencia se adormece y el corazón se endurece. El discernimiento espiritual se debilita y las advertencias dejan de ser reconocidas. Finalmente, las consecuencias comienzan a aparecer en la vida de la sociedad. Este proceso no es simplemente una teoría espiritual ni una idea abstracta, es un patrón que puede observarse una y otra vez cuando una generación decide avanzar sin considerar la sabiduría de Dios. Sin embargo, incluso cuando este proceso parece haberse desarrollado durante mucho tiempo, las Escrituras revelan una verdad que cambia completamente la perspectiva de la historia humana. Mientras una generación todavía puede escuchar, todavía existe una oportunidad para despertar. Esta es una de las realidades más sorprendentes de la Biblia. Dios no se complace en la destrucción ni en el sufrimiento humano. Su deseo siempre ha sido que las personas reconozcan el rumbo que están tomando y regresen a Él antes de que las consecuencias de sus decisiones se vuelvan inevitables. Por eso las advertencias aparecen una y otra vez en la historia, no como un anuncio de desesperación, sino como una oportunidad para reflexionar antes de que sea demasiado tarde. El profeta Ezequiel expresó esta verdad con palabras profundamente claras. Dios declara que no se complace en la muerte del impío, sino en que se aparte de su camino y viva. Esta declaración revela el corazón mismo del mensaje bíblico. Las advertencias no existen para producir miedo, existen para producir despertar. Son una invitación a detenerse, mirar el rumbo que estamos siguiendo y preguntarnos si ese camino realmente conduce hacia la vida. En cada generación existe un momento en el que esta pregunta se vuelve especialmente importante. Un momento en el que las personas comienzan a percibir que algo en el mundo está cambiando. No siempre pueden explicar exactamente qué está ocurriendo, pero sienten que el rumbo de la sociedad parece alejarse de los principios que alguna vez guiaron a sus antepasados. Es en ese momento cuando las advertencias espirituales adquieren un significado especial, porque aunque una sociedad entera pueda avanzar hacia caminos que reflejan la pérdida del temor de Dios, cada persona sigue teniendo la capacidad de decidir cómo responder a la verdad. Nadie está obligado a seguir el mismo rumbo que su generación. Cada individuo puede detenerse, reflexionar y buscar nuevamente a Dios. Aun cuando una persona toma esa decisión, algo comienza a cambiar profundamente en su interior. El corazón que había comenzado a endurecerse se vuelve sensible nuevamente. La conciencia que estaba adormecida recupera su claridad. El discernimiento espiritual comienza a fortalecerse. Y la vida adquiere una dirección diferente, guiada por la sabiduría que proviene de la relación con Dios. Este tipo de despertar personal puede parecer pequeño en comparación con los grandes acontecimientos de la historia humana, pero las Escrituras muestran que los cambios espirituales más significativos muchas veces comienzan de esta manera. Individuos que deciden escuchar cuando otros prefieren ignorar. Personas que comprenden que la verdadera seguridad no se encuentra en las estructuras humanas ni en las promesas del mundo, sino en una relación viva con su Creador. Tal vez por eso las palabras de Jesús siguen resonando con tanta fuerza, incluso después de tantos siglos. Él habló repetidamente sobre la necesidad de permanecer atentos, de vigilar espiritualmente, de no permitir que el corazón se acostumbre a vivir sin considerar la verdad. Dios sabía que el mayor peligro para una generación no siempre es la oposición abierta a la verdad, sino la indiferencia que surge cuando las personas se acostumbran a ignorarla. Hoy vivimos en un tiempo en el que muchas personas comienzan a reflexionar nuevamente sobre estas preguntas espirituales. Los acontecimientos del mundo, las tensiones entre las naciones, los cambios culturales y la creciente incertidumbre sobre el futuro han llevado a muchos a preguntarse si la humanidad necesita redescubrir algo que ha olvidado durante demasiado tiempo. Las Escrituras ofrecen una respuesta clara a esta inquietud. La verdadera renovación de una generación no comienza únicamente con cambios externos. Comienza cuando las personas deciden volver a reconocer a Dios como la fuente de la verdad y de la sabiduría. Comienza cuando el temor de Dios vuelve a ocupar el lugar central en el corazón humano. Cuando esto ocurre, algo extraordinario comienza a desarrollarse. Las personas empiezan a ver la realidad con mayor claridad. Las decisiones se toman con una perspectiva diferente. Y la vida deja de estar guiada únicamente por las tendencias de la cultura dominante. En lugar de eso, comienza a alinearse con los principios que han demostrado, a lo largo de la historia, ser el fundamento más firme para una vida plena. Esta transformación no depende de que toda una sociedad cambie al mismo tiempo. Puede comenzar con una sola persona que decide escuchar la verdad. Puede comenzar con alguien que reconoce que su corazón necesita volver a Dios.
Y cuando ese despertar ocurre, puede influir en muchas otras vidas que también están buscando respuestas en medio de la confusión de su tiempo. Tal vez por eso el mensaje central de todo lo que hemos compartido no es simplemente una advertencia sobre el rumbo del mundo, es una invitación personal, una invitación a examinar el estado de nuestro propio corazón, a preguntarnos si hemos permitido que la indiferencia, la confusión o el ruido de la cultura silencien la voz que nos llama hacia la verdad. Porque al final, el momento más importante no es cuando una generación entera reconoce sus errores. El momento más importante es cuando una persona decide responder a la verdad mientras todavía tiene la oportunidad de hacerlo. Si este mensaje ha despertado algo en tu interior, si mientras escuchabas estas palabras, sentiste que tu corazón reconoce la importancia de estas advertencias, quiero invitarte a dar un paso sencillo, pero poderoso. Suscríbete a este canal y acompáñanos en los próximos mensajes, porque continuaremos explorando las señales espirituales que las Escrituras describen y cómo éstas pueden ayudarnos a comprender el tiempo en que vivimos. Comparte este video con alguien que también necesita escuchar esta reflexión. Muchas veces una sola conversación espiritual puede convertirse en el comienzo de un despertar en otra vida. Y escribe en los comentarios una frase que resume el propósito de este canal y la esperanza que todavía existe para cada generación. Todavía hay tiempo, porque mientras una persona todavía pueda escuchar la verdad, mientras su corazón aún pueda responder a la voz de Dios, la historia no ha terminado. Las advertencias no son el final del camino, son la señal de que el cielo todavía está llamando, esperando que una generación decida despertar antes de que el tiempo de las advertencias se convierta en el recuerdo de una oportunidad que pudo haber cambiado todo.